un balanceo. ¿Qué significa eso? Nosotros definimos primeramente un modelo de negocio, también conocido como caso de uso de negocio, donde está la estructura principal de cómo va a estar distribuido el sistema, en donde nosotros diseñamos pequeños paquetes en donde definimos el módulo. Por un lado tenemos mantenimiento y seguridad, donde va a estar toda la parte de seguridad, roles y referenciales del sistema. Luego tienen sus módulos, módulo 1, módulo 2 y una gestión de informe. Y luego va acompañado de los actores. Esa relación que nosotros realizamos entre el actor y los paquetes que representamos, ahí nosotros le estamos asignando permiso a cada actor. Le estamos diciendo a qué módulos van a tener permiso cada uno. Y esa parte es muy importante restringir, porque esa parte es lo que tiene que balancear con todos los diagramas. No es recomendable, por ejemplo, que todos los actores tengan acceso a todo, a no ser que sea un administrador del sistema. Por ejemplo, según te escucho. Eso puede ser también, en vez de roles, puede ser por una, una tabla que sea acceso por grupo. Por ejemplo, grupo contabilidad tiene acceso a todo lo que es contabilidad. Eso no Sí, es un rol, sino que es no, una tabla. la forma de que ustedes quieran definir, eso no, eso directamente ya en programación se puede hacer. Solamente tienen que tener en cuenta, por ejemplo, un encargado de compra, ¿a qué módulo va a tener acceso? Yo, por ejemplo, no le veo mucho sentido, por dar un ejemplo, vamos a poner un actor que sea un cajero. Sabemos que eso se va a convertir en un usuario dentro del sistema. Y el cajero solamente trabaja sobre el movimiento de caja, desde la apertura, la cobranza y el cierre y el arqueo, que es la contabilización de su caja. Entonces, no tiene mucho sentido darle permiso para que tenga acceso al módulo de compra, por decir. ¿Entiendes? Sí. Ahora, eso nosotros representamos en diseño. Ahora, la forma de hacer por programación, sea por roles, por grupo de usuarios, por perfiles, eso ya es muy independiente. Esa es la parte de programación que ya se puede ir definiendo. No hay problema con eso. Tiene que existir nomás esas restricciones a unos determinados usuarios. ¿Por qué los referenciales normalmente solamente el administrador maneja? Porque es mucha pérdida de tiempo que un encargado de compra que se encarga de gestionar los pedidos, las órdenes de compra, el registro de factura, pierda tiempo de ir cargando los datos referenciales. Entonces, por eso es que normalmente le dejamos al administrador eh, que se encargue de eso, ¿verdad? Obviamente puede acceder a algunos referenciales, así como ya vimos ya, pero desde la interfaz misma que está trabajando. Eso es, sería una extensión eh, en diagramas de caso de uso, en diseño de caso de uso. ¿Qué significa una extensión? De que cuando necesito yo que un usuario determinado en un proceso determinado tenga acceso a un determinado referencial, yo le puedo dar acceso, pero desde la interfaz del proceso que está trabajando. Por ejemplo, si mi encargado de compra está cargando eh, presupuesto y es un proveedor nuevo y no está registrado dentro de la base de datos, yo desde esa interfaz o ese formulario presupuesto, desde ahí puedo tener un botón que llame eh, al formulario referencial de proveedor para cargar eh, los proveedores. Y eso no significa que vas a relacionar en tu caso de uso de negocio con el paquete de mantenimiento y seguridad. ¿Por qué? Porque él no gestiona ese módulo. Desde el módulo de compra nomás llama a ese formulario. Entonces esa pequeña cosa, esa pequeña cuestión de verdad para tener en cuenta. Ahora, ¿cómo hacer en programación? Esto ya es eh, una variable bastante grande, porque ya depende mucho de cómo pretende programar cada uno, y no se le exige al alumno
una única manera de hacer. Lo único que se le exige o que se le solicita al alumno es que funcione. Nada más eso, funcione y haga algunas validaciones y controle. La forma de hacer, hay miles de formas de hacer y pueden realizarlo en la forma más práctica y más sencilla posible que le parezca a cada uno. Profe, pero ¿Sí? ¿verdad que sí o sí tiene que haber un administrador de sistemas? Porque a mí, por ejemplo, la profesora era que me dijo que no hace falta que haya un administrador de sistemas. Bueno, Desde mi punto de vista tiene que haber. bueno. Y yo hago una pregunta general sobre eso. Si no hay un administrador del sistema, ¿quién se va a encargar de definir los roles y permisos de usuario? Y tiene que haber si es un administrador. Yo no le puedo dar rol administrador a todos los funcionarios o a todos los usuarios del sistema en este caso. Tengo que tener un control mínimo sobre mi sistema. ¿De qué le sirve, por decir, a un encargado de depósito? ¿De qué le sirve? ¿De qué le serviría gestionar notas de crédito, por dar un ejemplo? Si eso no es su trabajo, ¿por qué yo le voy a dar un rol a eso? Yo tengo que controlar mi sistema. Me hace mucho más sencillo inclusive ir controlando cada proceso que se va realizando. Por eso es importante cuando se entra en la parte de programación que cada proceso que se registre siempre se vaya registrando la sucursal y el usuario, quien ejecutó, quien registró o modificó o anuló un determinado registro, ¿verdad? Para poder yo cerciorarme o de forma más práctica, si hubo algún inconveniente o un error, poder captar quién lo realizó y por qué. Entonces, Para ¿cómo? hacer la auditoría para todas las tablas, ¿verdad? Exactamente, eso ya de por sí ya es una auditoría eso. ¿Por qué? Porque tengo totalmente registrado ya en mi sistema quién va realizando cada acción. Y cuando hablamos de movimiento, no estamos hablando de referenciales. ¿Cuál es la diferencia entre los movimientos y referenciales? Que los movimientos ya son gestiones operativas dentro de la empresa. Es lo que tienen que tener en cuenta, que lo que verdaderamente importa en la empresa son las gestiones operativas. Las gestiones operativas son los movimientos diarios que se realizan. Se llama movimiento porque son datos que ayudan a agilizar la labor. Más que agilizar, ir moviendo la empresa en su ciclo natural. Hacer la funcionalidad diaria de la empresa. Si yo voy a vender algo o cobrar algo, cobrar una determinada deuda o cobrar una venta, primeramente tengo que generar mi factura. Para cobrar yo necesito abrir una caja, no puedo cobrar por cobrar. Tengo una apertura de caja. Una vez que cobro, puedo cobrar la totalidad de la factura o alguna determinada cuota. Luego tengo que hacer un cierre antes de que termine el día y genero mi recaudación a depositar. Y eso conlleva muchos factores. Yo estoy cobrando, estoy haciendo algún movimiento y en algunos casos, en algunas empresas, estoy trabajando directamente con clientes que actualmente está dentro de la empresa y estoy haciendo movimientos. Entonces no puedo yo perder demasiado tiempo si tengo mucha gente en cola o mucha gente que está esperando para alguna gestión. Yo no puedo perder mucho tiempo cargando datos referenciales. Y ahí es la importancia de tener un administrador del sistema, que si falta algo, el administrador va actualizando y controlando por cualquier error que pueda tener el sistema. Toda empresa tiene un administrador que tiene que guiar, capacitar
teniendo en cuenta siempre que el usuario que va a usar el sistema no siempre va a ser un informático, o casi nunca es un informático en este caso sería. Entonces va a necesitar alguien que, por más que que haya existido una capacitación, va a necesitar alguien que esté como un soporte cuando necesite. Si se registró mal, ¿quién es el primero que va a verificar eso? El administrador del sistema. Profesor, ¿Sí? en la mesa se va a tener en cuenta que el sistema sea multiempresa. Por ejemplo, No. yo en mi base, base que tengo, no estoy validando por empresa. O sea, no tengo la validación de código empresa. No. No sé, no sé El, si eso si- afecta negativamente. el sistema tiene que ser multisucursal, pero no multiempresa. No ¿No? multiempresa. Sí. Se Eh, puede, sí. se puede tomar también sucursal como depósito ya. Dependiendo del tipo de empresa. Si es si es una empresa prestadora de servicio, eh, puede tomarse el depósito ya como sucursal. ¿Por qué? Porque no maneja grandes volumen de artículos ni grandes movimientos de, llamarle artículo, producto, mercadería, etcétera, ¿verdad? Ahora, si es una empresa que maneja gran cantidad de movimiento de stock, en este caso se solicita que sea multi sucursal y multidepósito. ¿Se entiende, verdad? Sí, pero no se puede tomar, por ejemplo, en sucursales, poner un campo índice maneja stock, por ejemplo. Y ahí podemos hacer sucursales virtuales y sucursales que se tomen como depósito para no separar por dos tablas y que sea más fácil unificar con todas las tablas. Pues la misma cosa sería. El stock es un detalle nomás entre tu artículo y tu depósito. Sí, no hay por eso para tomar como depósito ya lo que era sucursal. Y bueno, se puede hacer siempre y cuando pueda registrar un artículo en diferentes depósitos. Sí, no hay, eso es mi idea, Sí. que sea sucursal, ya sirva para el usuario, para el inventario, para el stock y también para la auditoría, Sí. para que no sea mucho tema. Solo que tenés que tener en cuenta una única regla, que puede existir en una sucursal, puede existir más de un depósito. Eso nomás lo que tiene que cumplir. ¿Se entiende? Y para eso podemos hacer los depósitos virtuales, como te dije, o sea, la sucursal virtual, por ejemplo, en importación, por ejemplo, cuando uno despacha, en la aduana tiene la opción de no retirar, sí que son 160 días creo, Sí. y después puedes pasar tenés que retirar ya, pero hay una opción de pasar en el sistema a una sucursal virtual y tener más 180 días si todavía no querés llevar a un stock. Sí, y por eso, ahí vamos nuevamente, depende mucho del tipo de empresa. Entonces, si tu empresa trabaja de esa manera, podés hacer, no hay ningún inconveniente con eso. Y es también obligatorio agregar, dice que yo voy a hacer compra Ujú. y es obligatorio agregar los saldos de los proveedores. Por Es ejemplo, verdad que saldo de proveedor, ¿en qué caso sería? yo tengo una factura, ¿verdad? De compra Ujú. y me está viniendo. Yo cuando meto mi factura de compra, ya genero ya una cuenta a pagar al proveedor, No, a favor del proveedor, a favor del o proveedor. tu deuda, sí, O sea, yo le debo. sí. Y cuando yo confirmo la factura, cuando hago movimiento de caja de la factura compra, ahí se entra el saldo. Eso, por ejemplo, yo no tengo en mi base de datos que dice en taller 1. Yo no sé si se tiene en cuenta también para este taller o si es En, obligatorio en hacerlo. realidad para compra no. ¿Por qué? Porque vos no haces pago.
Yo, no, o sea, no habría entonces tener un movimiento de caja y saldo a proveedor entonces, ¿verdad? En compra. En compra no, porque vos compra termina hasta generar cuenta a pagar, termina tu compra. ¿Por qué? Porque el pago a proveedores ya es un módulo de tesorería. Ah, Entonces y cuenta para... vos no vas a pagar, vos generás tu cuenta a pagar y cuando se acople un módulo de tesorería esa cuenta a pagar va a tomar para pagarle a tus proveedores. Normalmente sale con una orden de pago referenciado con un cheque, ¿verdad? Sí, sí. Por la factura que se emitió. Entonces nosotros llegamos solamente hasta cuenta a pagar y Sí, después si por ahí queremos agregarle tesorería, ahí recién se genera la orden de pago entonces. exactamente. Porque vos solamente tenés que registrar tu movimiento de compra nada más. Ah, ok. Entonces no hace falta que tengan compra valores, cheque, no, nada de eso. No, nada de eso. Qué bueno. Así mismo. Eso es bueno. Perfecto. Otra consulta, no sé, algo que quería preguntar a alguien más antes de arrancar. Profe, ¿sería tan amable otra vez de pasar el link del Drive con el usuario, por favor? Después. Sí, sin problema. Voy a volver a pasar eso. Gracias. O si alguien tiene ya a mano, puede compartir otra vez en el grupo. De igual manera voy a pasar a terminar la reunión. ¿Otra consulta? Bueno, profe, yo te hago una consulta sobre los roles y eso. Sí, Pedro. La descripción del rol que es tipo eh, administrador y todo eso. El rol que va a tener en el sistema. Cuando hablamos de roles, hablamos sobre sistema. Ustedes tienen que diferenciar, hay 4 puntos muy importantes que diferenciar. Personal o funcionario, depende cómo le llamen. Cargo, usuario y rol, por dar un ejemplo. El personal o funcionario es cualquier personal de la empresa, cualquier funcionario que yo llegue a contratar, desde un limpiador hasta un gerente, todo. Cuando hablamos de usuario, nosotros asignamos solamente usuario a aquellos empleados o funcionarios o personales que van a interactuar con el sistema, que van a tener acceso al sistema, que van a utilizar el sistema. A eso le llamamos usuario. El cargo es el cargo del personal o del funcionario. ¿Qué cargo tiene ese personal? ¿Qué cargo tiene ese funcionario? Ahora, cuando hablamos del rol, hablamos del rol que va a tener dentro del sistema. Puede llamarse perfil también. O sea, por ejemplo, un encargado de compra dentro del sistema. ¿Por qué roles dentro del sistema? Porque en base a esos roles nosotros vamos a definir los permisos dentro del sistema. O también en base a grupos, como estaba mencionando el compañero. Si es del grupo de compras, va a tener acceso obviamente al módulo de compras. Si es el grupo de ventas, va a tener acceso al grupo de ventas. Si es roles, si es un administrador del sistema, obviamente seguro va a tener acceso a todo el sistema. Si es encargado de depósito, seguro va a tener acceso a ciertos procesos nomás dentro de la compra, dentro del módulo de compra. Entonces, eso es lo que hay que tratar de diferenciar un poquito al momento de hacer. Esta parte es de mucho análisis siempre. No sé si se entendió. Sí, pero a nosotros, o sea, se nos enseñó en roles hay la descripción y después está el nivel otra ¿A qué le llama descripción del rol? vez. Y ese sería el rol en sí. Rol y nivel sería lo mismo. No Nivel hay. sería lo mismo que rol realmente. Sí, rol y nivel. Algunos, lo que programaban anteriormente, no usaban rol. Yo te hablo Te de. dijo, profe, es que a cada usuario asignarle un número nomás y que el número valga como un rol. Eso es lo que se nos había dicho, ¿verdad?
para saber qué nivel de autoridad en el sistema va a tener. Sí, no está mal, se puede hacer eso. Solamente que debe ser representativo nomás en el sistema. Yo poder ver qué rol, porque ningún funcionario, usuario, nadie te puede memorizar, por ejemplo, nivel 4 qué rol sería, ¿verdad? Pero como esos son ya niveles de seguridad, el administrador seguro va a tener todo definido eso. Entonces no hay problema de definir por niveles o por roles. No influye eso en nada. Si la programación usted puede definir sus roles ya sea por descripción, ya sea alfanumérico o por números enteros. No hay inconveniente con eso. De las dos maneras está bien. Profe, ¿Sí? en el programa hace falta agregar una pantalla para administración de roles o usuario, lo que se refiere a permiso. Eso depende mucho ya de cómo vas a hacer. No hay no hay un criterio para definir, por ejemplo, que existan interfaces gráficas exclusivas donde se carga rol, perfiles, grupo, etcétera, ¿verdad? O poder usar directamente a nivel de programación dependiendo del rol del usuario. O puede tener, porque vos podés definir directamente dentro de tu interfaz de usuario, de definir ya qué rol pertenece. Y a través de eso nomás ya poder hacer tu validación para el acceso de tu usuario. No, Yo lo que mi duda es si por ahí eso te resta punto, porque yo por ejemplo no, en base de datos yo puedo tener todo preparado ya mi tabla, todos mis roles, pero yo no tengo una interfaz donde les muestre a ustedes cómo se carga o cuáles son. no es necesario eso. Eso ya es muy personal. Lo que sí que usted tiene que tener en cuenta, lo que más se le va a verificar son sus movimientos y el proceso que hace. Eso es lo primero que le van a verificar. Si eso está bien, lo demás ya son detalles. Usted tiene que centrarse en sus movimientos. Si van a tomar el módulo de compra desde el pedido hasta el último proceso que funcione y trabajen entre sí. Por ejemplo, que si yo registro un pedido, luego registro el presupuesto, ese presupuesto tengo que registrar en base al pedido. Cuando genero una orden de compra, debe ser en base al presupuesto, ya sea si la orden de compra es con presupuesto o sin presupuesto. Cuando voy a registrar mi factura, tengo que hacer en base a una orden de compra. Esa factura que yo registré ya con ese número de orden, esa orden que pertenece ya a una factura, yo ya no puedo anular ni tampoco puedo utilizar para otra factura, sino que ya se está utilizando, ¿verdad? Entonces esos controles son lo que se verifican en un examen, ¿verdad? Y algunas pequeñas validaciones, pero la forma que ustedes van a dar los permisos y acceso a su usuario queda totalmente a libertad del alumno. ¿Quedó claro esa parte, verdad? Genial. ¿Otra consulta? Está muy bueno realmente el debate. El tipo de datos, profe, ¿qué clase podemos usar para números de montos y eso? ¿Tipo de datos? Sí, viste que en una parte era que en análisis creo que se debía cargar integer y abajo, o sea, al costado la longitud, pero eso no se podía hacer en Postgres. O sea, con integer al menos no se puede hacer, Integer no tiene colocarle longitud. Eso de base de datos. Base de datos. Igual para números es mejor usar numeric o number con coma, ¿verdad? Por si tiene decimal tu precio. Y ahí, bueno, ahí yo voy a aclarar algo muy importante. Y eso
este debate ahí nace el análisis, eso es muy importante. Ahí ustedes mismos se van a dar cuenta que depende exclusivamente de cómo ya va a trabajar mi empresa. No hay una regla que diga solamente tenés que usar Interior, solamente tenés que usar Varchar, no, en vez que de Varchar tenés que usar Text, no. Eso depende mucho de la necesidad de la empresa, qué datos, qué registros voy a guardar. Sabemos que si es Integer no hace falta definir una longitud, de hecho que Power no permite, MySQL te permite, pero tampoco es obligatorio. Cuando definís un varchar, un alfanumérico, sí, por regla, la base de datos te obliga a poner una longitud de cuánto para no ocupar todo el carácter. El integer cuando se define toma la longitud máxima que se puede utilizar. Cuando son textos muy largos se va a guardar gran cantidad de caracteres, como por ejemplo una observación, se recomienda que se use text, ¿verdad? Que es el más grande de todo, ¿verdad? Entonces eso depende mucho del requerimiento. No hay tampoco una regla que diga utiliza esto, utiliza doble, utiliza booleano, utiliza un bit para las imágenes, etcétera, ¿verdad? Entonces eso queda a criterio de cada uno también. Esa es la parte del análisis, dependiendo qué datos es lo que ustedes están pretendiendo guardar. Obviamente a nivel de base de datos tiene que cumplir mínimamente hasta la tercera forma normal. Primera, segunda y tercera forma normal. Con eso ya quedaría lo que es el DER. No sé qué tal estaban ustedes con DER. Súper bien. Modelado. DER. Diagrama de entidad relación. DER sí. Todo lo otro no. DER A mí bien. no me gusta el DER. Esa es la parte más importante. Para que un sistema sea funcional, el DER tiene que estar bien diseñado. De ahí tenemos que partir. Si el DER está bien diseñado, entonces no creo que haya más inconveniente con eso. Yo lo que tuve problema con el DER por profe y creo que sigo teniendo seguramente a lo mejor. ¿Por Porque qué? viste que retomé la facultad después de 4 años y retomé cuando me faltaban solo 2 materias nomás ya para pasar el segundo año. Pero era orientado a objeto ya cuando No me eso. acordaba más cómo se hacían las relaciones y cosas Ah, así. ya. Ya. La parte Bueno. más importante como hoy. Varía mucho la forma de relacionar, por ejemplo, la herramienta, por ejemplo, varía la forma de utilizar nomás. Pero la forma de relacionar siempre es igual o dependiendo mucho de lo que querés representar y los datos que querés registrar. Entonces tienen que tener en cuenta que cuando hacemos un diseño de diagrama de entidad de relación, ahí hacemos esa relación indicando qué datos vamos a registrar en cada entidad o tabla que estamos representando. Es lo que significa el DER. Yo agrego una determinada tabla y ahí voy registrando los atributos o los datos que voy a guardar. Si yo hago una relación entre personal y ciudad y mi ciudad viaja en mi tabla personal, significa que en personal se va a guardar datos de la ciudad. Eso no significa que relaciono para consultar esos datos. Todos los registros que necesito guardar nada más represento. Y luego está el tema de la normalización. La primera forma normal, que no debe existir tablas similares. La segunda forma normal, separar las entidades. Y la tercera forma normal, que es la dependencia funcional transitiva,
el cual me dice que si tengo dos atributos del cual puedo calcular algún determinado datos, no tengo que registrar. O sea, campo calculado no debo registrar, pero eso también depende mucho del concepto que tome en su diseño también. Bueno, ahora vamos a arrancar, ya que estamos tocando ya diagrama de entidad relación, ya estamos tocando algunos puntos importantes. Vamos a trabajar con especificación de caso de uso. Y es muy importante, ya que aquí ya tenemos que ir agrupando todo prácticamente, todo lo que aprendimos. Cuando hablamos de todo lo que aprendimos, desde la parte de análisis, la parte de programación y la parte del DER, aquí ya directamente se complementan. Nosotros teníamos, a ver primero mi estado L, mientras le voy explicando la estructura. Bueno, especificación de caso de uso. ¿Qué es lo que realizamos en la especificación o qué es lo que se pretende entender con el término de especificación de caso de uso? La especificación de caso de uso no es otra cosa que describir la funcionalidad que va a tener ese pequeño caso de uso que yo diseñé. Si yo diseñé un caso de uso, eso debo describir cuál va a ser su funcionalidad. ¿Para qué esto hacemos? Como nosotros somos analistas, no somos todavía programadores en este punto, nosotros solamente a nivel de diseño tenemos que especificar o describir la funcionalidad que pretendemos que tenga cada caso de uso. Y esa misma explicación le pasamos al programador. ¿Qué es lo que hace el programador? El programador verifica toda la funcionalidad que va a tener, que ya le pasa el analista o el diseñador, y lo único que hace el programador es escribir línea de código para darle funcionalidad. El programador ya no se va a sentar a analizar cómo tiene que funcionar, sino ya se le va a pasar en la especificación, bueno, así tiene que funcionar, y él ve la forma o le da funcionalidad a través de línea de código nomás, ya sea en web, ya sea en escritorio, ya sea programación estructural, ya sea modelo vista controlador. Eso no debe reflejar en el diseño, eso ya es parte de programación. Entonces nosotros solamente en la parte de análisis y diseño describimos nada más en la especificación la funcionalidad que debe tener. Voy a abrir un ratito nuestro ejemplo que estábamos trabajando para dar una idea mucho más clara, y vamos a partir por un caso de uso básico, en este caso mantenimiento y seguridad. Aquí yo tenía, no sé si se puede ver mi estado ML, teníamos nuestro caso de uso, y acá tengo mantener ciudad. Entonces cada caso de uso, como ya había explicado anteriormente, cada caso de uso que yo diseño, que yo voy diseñando o voy representando, tiene que tener una especificación, un diagrama de clase y los diagramas de secuencia correspondiente. Entonces, por eso es muy importante cuando ustedes van armando su caso de uso, agregar solamente aquellos casos de uso que van a convertirse en interfaces gráficas, principalmente para los movimientos. Para este referencial solamente voy a mostrar como ejemplo. Los movimientos son la parte más importante. En lo que es referencial, como ya había anticipado, ustedes solamente van a representar en su documento dos
dos especificaciones, dos diagramas de clase y dos diagramas de secuencia por cada módulo. Por ejemplo, artículo y proveedor, por dar un ejemplo, o artículo y personal, o proveedores y modelo o marca, pero traten de hacer una especificación de un caso de uso que no solamente tenga código y descripción, sino que sea un poquito más complejo, antes de pasar a la parte de movimiento. Bueno, entonces tomamos este caso de uso de mantener ciudad, en el ejemplo que vamos trabajando, y vamos a describir. Para yo poder ¿Cómo? No veo la pantalla, yo nomás no veo. A ver. No se está viendo, profe. Ahora voy a compartir de vuelta. Profe, pero ¿Sí? vos nomás nos pedís ahora, ¿verdad? Para la defensa en taller nomás va a ser que solamente dos vamos a hacer en referenciales, ¿verdad? Para nuestra defensa de tesis tiene que ser completo, ¿verdad? Y vos sabés que en las tesis también se pide, como es 3 módulos, solemos pedir 2 nomás de referenciales por cada módulo. En total serían 6 si tenés 3 módulos. ¿Por qué? Por el simple hecho que las especificaciones o los referenciales en este caso son similares. Algunos, por ejemplo, solamente cambia el nombre. Por ejemplo, si voy a tener una especificación de ciudad y tengo otro caso de uso que se llame marca, es lo mismo, solamente con el nombre cambiado. Y para que no sea un volumen muy grande de información, entonces nosotros solemos pedir que los movimientos estén completos, que son la parte que más se revisan. ¿Se entiende? Profe, Sí, profe. pero ¿esto solo para la mesa o ahora podemos hacer 2 referenciales nomás para nuestro documento? No, y para su documento van a ser 2 referenciales nomás, por módulo. Si tiene 4 módulos, van a ser, si tiene 2 módulos, van a ser 4 referenciales. Ahora, con los movimientos no se negocian, los movimientos tienen que estar completos. Con el más largo, profe. Sí, esa es la parte más importante porque es la funcionalidad del sistema. Sí, Bueno. entiendo, profe. Bueno, yéndonos nuevamente un poquito a la explicación, ya sabemos de dónde sale esa especificación de caso de uso. ¿Por qué? Porque describimos los casos de uso. Ahora, la especificación tiene una estructura muy importante que se debe respetar. Tiene que estar en base a la estructura de la especificación. ¿Cuál es la estructura? Nombre del caso de uso, tiene que tener un nombre, una breve descripción, que es la descripción básica, el actor que va a estar relacionado con el caso de uso, de dónde se saca ese actor. Ese actor se puede sacar tanto de aquí o del caso de uso de negocio, tiene que balancear también. El administrador decía que tocaba los referenciales, y aquí en mi caso de uso de referenciales tengo que el administrador carga o registra o mantiene la ciudad. Entonces, por eso de ahí viene el actor relacionado. La precondición, como el nombre lo dice, lo previo que yo ya necesito para que pueda funcionar ese caso de uso. Luego, el flujo de eventos, que se divide en 2 puntos muy importantes: flujo básico y flujo alternativo. El flujo básico sería la funcionalidad normal, la funcionalidad básica, sin emitir errores, sin haber ningún altercado, sin haber ningún error que lanza o algún dato que falta, ¿verdad? La funcionalidad normal. El flujo alternativo, la alternativa, como dice el nombre, que ofrece mi sistema. ¿Cuál sería la alternativa? Por ejemplo, si no existe los datos del país, si yo tengo ciudad y en la ciudad llamo qué país pertenece, si no existe ese país que estoy por registrar, el sistema me permite desde el mismo formulario abrir la interfaz de país, cargar el país,
cerrar el país y continuar cargando mi ciudad sin necesidad de cerrar todo lo que ya registré en ciudad, ir a referenciales, cargar y luego iniciar de cero. Entonces esas son las alternativas. Por ejemplo, si el usuario ingresó algún dato incorrecto, el sistema emite un mensaje de error. Si deja campo vacío, da una alerta. Todo eso son alternativas. Luego, la postcondición, que es lo posterior a la ejecución de ese caso de uso. Una vez que se ejecuta, ¿qué pasa? Lo normal que pasa es que los datos queden registrados en la base de datos. Y la lista de tabla o descripción de tabla también, que se le conoce de esa manera, en donde se va citando las tablas que van a interactuar con ese caso de uso que estoy especificando. Y luego tengo la interfaz gráfica o GUI, que sería la interfaz gráfica que yo voy a utilizar para darle funcionalidad o por el cual voy a ir introduciendo datos y registrando datos a mi sistema. Entonces tiene que tener una interfaz gráfica. Mi recomendación siempre es que armen primero su interfaz gráfica y en base a esa interfaz gráfica puedan ir describiendo. ¿Ya? ¿Sí? Escucho. ¿Qué herramienta hay para hacer así de lindo en web? Para hacer en web, Sí, porque yo tengo todo feo en mi dibujito de web. este es El Bootstrap. profe lo anterior no nos mostró tanto la parte de, digamos, como dice, para que sea así todo lindo. Pero hay librerías incluso para profes que se Sí, usan. este es Bootstrap. Este es un framework de PHP. Sí, por eso varía mucho, por eso que en los talleres de programación casi no se enseña sino de acuerdo a cómo tiene el alumno. Ustedes pueden darle funcionalidad, nadie le exige todavía que tenga un buen diseño, eso pueden ir trabajando después. Pero existe muchísima librería, muchísimos framework, dependiendo ya de cómo ustedes quieran hacer. Mismo en escritorio mismo yo veo que ahora se representa en escritorio y parece un sistema web. ¿Por qué? Porque es muy trabajado su diseño. Profe, en escritorio, ¿cómo se puede cambiar así la imagen y eso? Como las imágenes, cambiar imágenes. Y estilo ponerle otro diseño, tu botón, cosas así. Existen muchísimas formas. Puede hacer por código. Normalmente por línea de código podés usar por se me fue el nombre hay una librería en escritorio. Ya buscar en YouTube, ¿no? Sí. Para cambiarle así el diseño. Hay una librería que para escritorio que tiene voy a tratar de verle, le voy a pasar a la gente que tiene escritorio porque tenía yo, o sea, de hecho que tengo, y vos podés poner los botones redondeados, podés poner imágenes, puedes poner de forma ovalada, puedes poner tipo marca de agua, muchísimas formas puedes hacer también. Y cuando pueda pasar una prueba me interesa. Dale, recuérdenme nomás otra vez, así yo hoy a la noche voy a estar verificando todas las tareas pendientes que tengo todavía de verificación y de paso le voy a estar pasando sin problema con eso. Esa parte de escritorio no sabía, profe, pero en web al menos cuando yo, en mi época, el profesor era David Odelar y nos enseñó esa parte del diseño ahí en web. Sí. Ya me acuerdo de ese profesor ahí en esa parte. Entiendo. Hay muchísimo, por eso le digo, depende mucho de la herramienta, por eso la programación varía mucho. Hay docentes que enseñan JSP, otro enseña JavaScript, otro PHP, y el PHP se divide en muchos y diferentes tipos de framework. Utilizar JSON, para la imagen utilizar Bootstrap. Entonces una variante muy grande. La parte de programación es un mundo muy amplio, no existe una única forma de hacer. Por ejemplo, lo que no es ideal siempre es tratar de cambiarle. Yo por eso en los talleres
opto por lo que el alumno aprendió y lo más práctico que es para ellos, porque a esta altura no vamos a venir a cambiar, ¿sabes? Que hagamos PHP, no hagamos JSP, no hagamos de escritorio. Entonces, en donde el alumno se sienta un poco más libre. Volviendo a este punto, mi recomendación es que siempre tenga su interfaz gráfica. Para la gente de web, este ya es un diseño ya desarrollado, es por eso que ya está de esta manera. Pero ustedes pueden usar prototipos. Ustedes pueden hacer un prototipo nada más, pueden usar herramientas para hacer la interfaz gráfica nada más. ¿Por qué? Porque es diseño y después ver la parte de programación. Entonces, un prototipo que represente lo que ustedes quieren enfocar para la funcionalidad. Tengan en cuenta que el prototipo es una representación arquitectónica de las interfaces gráficas no funcional. ¿Qué significa eso? Que puede ser modificable todavía. Es por eso que pueden presentar. Una vez que yo Y en el tenga... caso de que se haya modificado, profe, la interfaz que nosotros ya habíamos dejado ahí, que cómo tenemos que... Esto se explica nomás que... cambiamos nomás ahí. Sí, eso pueden cambiar directamente ahí o explican nomás que mi documento tengo de esta manera porque hice primero mi análisis, que es válido, que debe ser así en realidad, y después hice mi programación y al momento de hacer mi programación varió un poquito, ¿verdad? Entonces nadie le va a objetar absolutamente nada por eso, porque siempre es así. Entiendo. Porque el concepto de prototipo, al decirte que es un diagrama no funcional, significa que puede sufrir cambios. Porque yo presento en mi análisis un prototipo al cliente, le digo, este es el prototipo, de esta manera va a ser tu sistema. Y el cliente te puede decir, ¿sabes qué? Ese color podemos cambiar, en vez de este color, en vez de rojo ponerle azul, o en vez de blanco ponerle gris, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero que en vez del el código que vaya abajo, la descripción que vaya arriba, entonces eso varía y es modificable siempre. Entonces por ese concepto de prototipo no hay ningún problema en ir modificando. Bueno, ya vimos la estructura, entonces vamos a pasar a la parte descriptiva. ¿Qué es lo que tengo que representar? Como ya habíamos hablado, tiene que tener un nombre de caso de uso, en este caso es el caso de uso ciudad, una descripción básica, caso de uso que describe el proceso de registro de las ciudades. El actor relacionado es mi administrador. La precondición, tener conexión a base de datos, poseer perfil de usuario para acceder a este caso de uso, y tener registrado país, la tabla país. ¿Qué significa? Que yo dentro de mi ciudad voy a llamar los datos de país, por eso me dice que tengo que tener registrado ya mi país. Si yo no tengo registrado este país, significa que no va a poder ejecutarse ese caso de uso. Luego venimos a la parte de flujo de eventos. Tenemos flujo básico. El usuario accede a la interfaz gráfica, registrar ciudad. El sistema llama a una conexión. El sistema consulta los datos de la tabla ciudad. El sistema muestra los datos, los registros existentes. Acá en realidad tiene que ser el sistema consulta los datos de la tabla ciudad y país. ¿Por qué? Porque voy a consultar país también. ¿Por qué? Primeramente acá ya consulta y muestra ya los datos. Por el simple hecho que acá abajo tengo ya una interfaz, en mi interfaz gráfica muestra ya las ciudades registradas. Y para que muestre 1 Fernando de la Mora, Paraguay, 2 Luque, Guatemala, por decir, esto para yo mostrar, hago una consulta en la base de datos. Al abrir el formulario ya hace una consulta y muestra esto. Es por eso que aquí se representa de esta manera, que hace ya una consulta en la tabla y muestra en la interfaz gráfica. Luego, en el evento agregar, al momento de agregar datos, ¿qué sucede? Primero el sistema autogenera el código de la ciudad, el administrador registra la descripción de la ciudad, el administrador registra la descripción del país
llama una conexión al sistema, el sistema consulta los datos de la tabla país, el sistema autocompleta los datos de acuerdo a lo que el administrador va describiendo, el administrador selecciona el país. Hasta ahí vamos a dejar esta parte. ¿Por qué llama una conexión? Por el simple hecho de que este campo de país es un autocompletado. ¿Qué significa? Que a medida que yo voy registrando el nombre, va realizando una consulta y va filtrando el país que está dentro de una tabla. Es por eso que aquí está especificando cómo va a funcionar. Por eso hace una consulta, llama una conexión, hace una consulta y va autocompletando. Luego el sistema valida los datos, valida que no se permita campo vacío, que no se registre el número de campo de texto, etc. Hasta ahí sería la parte de agregar, donde voy a ir agregando aquí registro. Una vez que agregue todo, yo tengo que pasar al siguiente evento, que sería grabar o guardar los datos. Obviamente no tengo el botón agregar, pero no significa que deba existir sí o sí un botón agregar. Agregar nosotros le llamamos al evento, a la acción que se va a realizar. Vamos a registrar un dato nuevo, o sea, agregar un dato nuevo. ¿Sí? Ahí dice el administrador registra la descripción del país. Sí. Ese no es, viste que es una relación, tendría que ser el código. ¿Por qué el código? Porque debo relacionar el país con la ciudad y se guarda el código del país. ¿Y qué tiene que ver que se guarda el código del país? Pregunto. Bueno, vamos a partir de ese punto. Se guarda solamente el IDE. Muy buena pregunta. ¿Qué era el IDE o la clave primaria? Vamos a ver la clave primaria. El código del país es la clave primaria en la tabla país y viaja en la ciudad como clave foránea. Así es, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué representa esa clave primaria? ¿Qué me dice el concepto de clave primaria? Representa la otra tabla. No, pero ¿qué significa clave primaria? ¿Qué es la clave primaria? El código único de cada... Ahí está. Es el atributo único de la entidad o tabla. ¿Qué significa que sea el atributo único? Es el atributo que va a representar a la tabla, el cual no se puede repetir, y no solamente el atributo que representa la tabla, sino también dice el concepto que es el atributo que representa a la tabla y a todos los demás atributos pertenecientes de esa tabla. Así dice el concepto. ¿Qué significa eso? Que con ese atributo yo puedo acceder a todos los datos de esa tabla. ¿Verdad? Sí, profe. A través del código del país yo ya puedo traer su descripción. ¿O no es así? Sí, así es, profe. Entonces yo puedo hacer simplemente perdón. Bueno, como les decía, entonces yo simplemente puedo hacer una consulta que me traiga el código siempre y cuando la descripción sea X, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que yo puedo a través de mi consulta por debajo nada más grabar esa clave primaria. Obviamente que yo voy a grabar esa clave primaria. Yo puedo grabar por debajo o por procedimiento almacenado. La forma que yo traiga en mi programación, que sería en este caso en mi interfaz gráfica, yo debo representar
o más bien debe ser representativo los datos. ¿Por qué? Porque si yo pongo acá 1 o 5 o 7 el país, capaz mi usuario no sepa qué código de país tiene 7, ¿verdad? O sea, qué país sería el 7. Entonces lo que yo demuestre aquí no significa que eso se va a guardar en la base de datos. Yo puedo poner acá país. No, es lo que representa nuestra base de datos, nuestra interfaz gráfica. Exactamente, yo le puedo poner acá Paraguay, y Paraguay el código 59 es, pero al momento de grabar se guarda el código dentro de mi ciudad, el código del país, no la descripción. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Entonces por eso lo tengo yo acá, código de país. No significa que tal cual como está mi base de datos yo tengo que representar en mi interfaz gráfica. Bueno, nos íbamos a la parte de grabar. El administrador debe presionar el botón grabar. El sistema va a emitir un mensaje. El administrador confirma dicho mensaje. El sistema llama a la conexión o se conecta a la base de datos. Y el sistema inserta los datos en la tabla ciudad, solamente la tabla ciudad, y ahí va a guardar el código del país dentro de ciudad. Y el sistema muestra el mensaje de operación exitosa, y el sistema actualiza la pantalla del registro existente. ¿Qué es lo que va a actualizar? Va a actualizar ya aquí los datos, estos datos, con el nuevo registro que se guardó. Luego, si la opción o si el evento que va a ejecutar es modificar, el administrador va a seleccionar un registro directamente, ya va a seleccionar de aquí un registro, tiene también un pequeño buscador para filtrar, y va a presionar una de estas dos acciones. Uno es editar y otro eliminar. Al darle editar o modificar, ¿qué es lo que pasa? Al darle editar, el administrador carga los campos. Esos campos se van a registrar. Al darle modificar, acá se va a cargar esos campos. Luego el administrador va a modificar dichos datos. El sistema valida que no permita dejar campos vacíos nuevamente, y el sistema valida que no se ingrese de número en campo de texto. Aquí en esta parte también se puede, al modificar nuevamente, hacer esta parte que llama una conexión, consulta país nuevamente. ¿Por qué? Porque va a realizar una consulta cada vez que va filtrando el país. Una vez que haga toda esta validación, de la misma manera va a tener que guardar, pero eso nosotros ya representamos como guarda aquí. Entonces una vez nomás se representa eso. Va a pasar nuevamente al cargar toda la parte, a modificar todos los datos y validar todo. Va a entrar otra vez aquí en grabar, va a presionar grabar, va a emitir un mensaje, confirmar y actualizar los datos. También tenemos el evento borrar, en donde de la misma forma va a seleccionar un registro, va a presionar el botón borrar, que en este caso sería este pequeño objeto. El sistema carga los datos, el sistema emite un mensaje de confirmación. Aquí a la inversa, cuando yo voy a eliminar no necesito presionar el botón grabar, sino automáticamente cuando agrega los datos en los campos, el sistema automáticamente me debe emitir un mensaje si deseo eliminar. Si se confirma ese mensaje, el sistema elimina el registro de la tabla ciudad. El sistema muestra la operación exitosa, un mensaje, y el sistema actualiza los datos en el registro de la tabla. En esta pequeña tabla aquí va a actualizar, ya significa que va a eliminar los datos que elegimos, ¿verdad? Una vez pasado por ahí, tenemos ya el flujo alternativo. Si el usuario ingresa los datos incorrectos, presiona grabar, el sistema muestra un mensaje de error.
Si el usuario presiona el botón cancelar, se anula la operación. La postcondición, lo que pasa posterior, si el caso de uso fue desarrollado con éxito, se ha agregado, actualizado o eliminado un registro en la tabla ciudad de la base de datos. Y por último, la lista de tablas, las tablas que van a interactuar con este caso de uso, que sería ciudad, donde vamos a registrar los datos, y país, es de donde vamos a consultar los datos para la ciudad. Y terminaría con la interfaz gráfica. Entonces, hasta este punto tenemos una especificación básica. Obviamente que se vuelve un poquito más complejo cuando pasamos a los demás que vamos a ir viendo. Acá tenemos uno de artículos, vamos en la siguiente clase, y también tenemos uno de un poquito más para empezar con los movimientos de un pedido, que inclusive ya está con su clase y su diagrama de secuencia que vamos a ir desarrollando juntos. Ahora, una vez que tengamos esta especificación de caso de uso, yo tengo que balancear con mi diseño. Yo ya puedo automáticamente realizar mi diagrama de clase de esto. Acá ya tengo representado dos entidades que voy a trabajar, ciudad y país. Entonces yo puedo directamente en mantenimiento y seguridad crear un diagrama, en este caso de clases, que se va a llamar clase ciudad, y puedo ir representando mi diagrama de clase. Este va a ser mi interfaz gráfica. Y clases, tengo que representar los atributos y las operaciones. Los atributos serían todo lo que yo veo dentro de mi interfaz gráfica. Aquí, todo lo que observamos en la interfaz gráfica. Etiquetas o label no es necesario representar, solamente campos, botones y en este caso una pequeña grilla de acción que tiene. Entonces esto podemos representar solamente por donde ingresamos datos. Entonces vamos a representar los atributos de la interfaz gráfica, no atributos de la tabla, solamente de la interfaz gráfica. Entonces, pasando aquí, voy a representar atributos. Tengo SiewDescript y tengo, vamos a ponerle TXT para que se entienda. TXT, SiewDescript, y el otro va a ser TXT país descript. Luego tengo botón btn grabar, luego tenía btn cancelar, btn modificar o editar y btn eliminar. Esos son los que tengo botones. Tenía una pequeña grilla, grilla ciudad le puedo llamar, y tenía también un txt buscar o filtrar le puedo llamar. ¿Cuál era ese txt buscar o filtrar? Era este. Entonces hasta ahí ya tengo representado los atributos de mi interfaz gráfica. Las operaciones serían los métodos que voy a utilizar en mi programación, ya sea métodos, funciones, etcétera. Toda la parte de programación. Yo puedo representar un método que se llame grabar, otro método modificar, en donde va a ser para buscar los datos, otro método que se llame eliminar,
buscar sería el que me va a cargar mi grilla o cargar grilla, le puedo llamar también. El nombre va variando bastante y ya dependiendo mucho de todas las acciones o los métodos o las funciones que voy a utilizar. El tipo de método a utilizar también aquí podemos definir, ya sea público, si va a ser método privado, si va a ser protegido. Eso ya pueden definir ustedes. Normalmente definimos como público en algunos casos para poder en otra interfase gráfica utilizar. La parte de método yo voy a dejar hasta ahí nada más. Eso ya va a depender de cómo va a programar cada uno. Lo que yo quiero especificar o aclarar un punto muy importante, que la especificación de caso de uso no siempre va a ser igual, depende mucho de cómo programa cada uno. No hay una única forma de hacer, varía mucho porque cada uno programa de forma diferente. El diagrama de clase, si se fijan, no se representa actores. ¿Por qué? Porque es un diagrama de tipo estático, solamente representa la estructura, cómo va a estar interrelacionado tanto la interfaz gráfica, la conexión y las entidades. Por eso, como no tiene una funcionalidad, no se representa actores, porque el actor representa dinamismo. Cuando hay una funcionalidad nada más representa actores. Entonces el diagrama de clase, como es un tipo estático, solamente se representan las clases. Necesitamos otra clase que va a ser mi conexión, y aquí en mi conexión puedo tener mis operaciones, puedo tener IP, puedo tener host, usuario, en realidad este tiene que ser base de datos y el power. Y como operación puedo tener un método que se llame conectar, que va a ser mi método de conexión. Este es mi clase de conexión. Esto representa la clase que tenemos en programación, la clase de conexión. El tipo de relación que se utiliza entre clases, principalmente con una clase de tipo GUI o con una conexión, normalmente es dependencia. Este va a ser GUI ciudad, ¿verdad? Y voy a representar ahora mi clase de tipo entidad o tablas, que va a ser ciudad. Mi ciudad va a tener, puede llamarse ciucode, y el otro va a llamarse ciudescri. Y también tengo que representar mi clase de tipo de país, que también interactúa. Va a ser país code y país descri. Las clases, para poder identificar mejor, existen los estereotipos que representan los tipos de clases. Los tipos de clases que podemos utilizar son el GUI, conocido como boundary, la conexión, que es un control o un controlador, y las entidades es de tipo entity. ¿Cómo representamos? Marcamos nuestra clase estereotipo, y hay tipo de estereotipo, en este caso es un boundary. Boundary representa interfaz gráfica. Aquí está. Luego sería mi control o controlador, que es la parte de conexión, y estos dos últimos son entity o entidades. Entity porque en diagrama entidad relación se representa como entidad, no son tablas todavía. ¿Por qué? Porque cuando hay una conexión a una base de datos, cuando hay una sincronización,
ahí recién se convierte en tablas. Y esto yo puedo seleccionar todo. Aquí le damos tipo icono, yo le puedo dar decoración y ahí ya es más representativo. Un evaluador cuando... Todo para nosotros, profe. ¿En serio? Sí, profe. Yo más superior estoy con este diagrama de que Y esta es la parte... No, realmente estamos todos con la boca abierta con lo que nos enseña, profe. Esta es la... Es- Esta es la parte más importante porque un evaluador al ver estos estereotipos ya es representativo. Yo al ver esto ya sé que esto representa un boundary que en realidad es una interfaz gráfica, que este es una conexión y que estos dos representan entidades que van a ser futuras tablas en mi base de datos. Por lo visto que realmente la profe ni nos miró en mi trabajo porque el mío no estaba así. Y yo pasé. Entiendo. Bueno, ¿y qué tipo de relación aplicamos? Aquí tenemos asociación simple, dirección asociativa, agregación, composición, generalización, dependencia, realización. Para relacionar entidades o clases de tipo entidad o de tipo boundary con una clase de tipo conexión, normalmente relacionamos con la dependencia. ¿Por qué la relación de tipo dependencia? Y de esta manera. Porque la dependencia es una relación de tipo fuerte que me dice que para que se pueda ejecutar esta interfaz gráfica depende exclusivamente de una conexión a la base de datos. Y de la misma forma sería las entidades con la conexión. ¿Por qué? Porque para enviar o recibir datos de la interfaz o a la interfaz, las entidades dependen de que existan una conexión. Luego tenemos que relacionar las entidades entre sí. ¿Por qué las entidades entre sí? Porque esta entidad están relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque por algo yo represento aquí. No puedo representar y que no tenga relación entre sí. ¿Por qué? Porque yo dentro de ciudad voy a utilizar datos del país. Y para relacionar clases de tipo entidades, podemos utilizar dos tipos de relaciones. O agregación o composición. Y hay nuevamente otro concepto para utilizar esta relación. La agregación me dice que ocurre cuando parte de una clase pasa a pertenecer a la otra clase. ¿Qué significa eso? Cuando una depende de la otra clase, pero no ambas entre sí. Y la composición me dice lo contrario, que sucede una composición cuando toda la porción, dice el concepto, de la clase pasa a pertenecer a la otra y viceversa. ¿Qué significa eso? Cuando ambas entidades dependen de sí. Y si hacemos una práctica fácil, sería el siguiente ejemplo. Para que exista ciudad, yo necesito del país. O sea, la ciudad depende del país. En este caso sí. Pero el país depende para existir de la ciudad. No, el país puede seguir existiendo. Entonces no se da una composición porque no depende ambas de una de la otra. Entonces en esos casos decimos que el país solamente se encuentra agregado a la ciudad. Y es de esta manera. Una vez relacionado esto, aquí quedaría y aquí queda, y en este otro punto quedaría totalmente balanceado el diseño. ¿Por qué? Porque las tablas que yo representé aquí en mi clase está también, y tal cual representé esto va a tener que existir también en mi secuencia, que vamos a ver en la siguiente clase porque es un poquito más largo y ya con más ejemplos. Entonces esto es la parte básica de cómo debe funcionar.
Ahora ustedes me van a preguntar, ¿por qué, siendo que hay una relación, el código del país no viaja a la entidad ciudad? ¿Alguien me puede decir por qué no viaja? Porque, porque es una entidad más, no es una tabla en sí, lo que representa. Otra respuesta. No es, profe, porque lo que dijiste hace rato, los datos se guardan en la tabla ciudad, ¿verdad? Sí, pero sí se guardan los datos de ciudad. Para yo guardar necesito que esté ahí el código de país. Pero ¿por qué no se representa en un diagrama de clase? Ah, porque es el tema de interfaz gráfica. Lo No. que muestra en mi interfaz gráfica No. es que yo tengo que... Sí, pero Ah, profesor, no sabemos. no, pero acá estoy representando entidades. Interfaz gráfica está de este lado. ¿Por qué? Porque esto no es un DER. Por el simple hecho de que esto no es un DER. Y aquí es la diferencia que está con el DER. Si Lo yo aplazamos ya, profe. si yo veo esto, si yo veo acá un código de país, yo estoy representando un DER. Entonces no tiene sentido representar un DER y un diagrama de Para mí clase. que nosotros hicimos así, profe. Para mí que nosotros hicimos así. Estoy Entonces, casi segura. entonces no debe reflejar porque el DER Sí, es un sí, diagrama sí, sí. antirrelación. Y el diagrama de clase representa solamente, como mencioné al principio, cómo va a estar relacionado entre sí. Yo represento aquí la relación. Obviamente, cuando yo paso al DER, yo voy a pasar en base al diagrama de clase. Aquí yo armé ya mi DER. Aquí ya tengo yo ya una relación. Cuando hago los demás procesos, voy a tener ya sus relaciones. Cuando hago un pedido, ahí yo voy a tener su pedido, el detalle y los datos que voy a utilizar. Al ver agregación, yo automáticamente en mi DER digo, es una relación de 1 a varios. Entonces la relación automática me lleva, porque es DER, esa relación automática me lleva la clave primaria como foránea a la otra clave. Pero eso es en el DER. ¿Se entiende? Sí, profe. Y Esta- seguro que ya te diste cuenta también Sí. que no aprendimos nada. Esta misma relación yo paso al DER con la única diferencia que por el tipo de herramienta que es el DER, automático ya cuando yo relaciono me lleva la clave primaria como foránea a la otra tabla, pero no se representa en la clase. Pero vamos a ir viendo el miércoles, ya vamos a trabajar con el diagrama de secuencia. Vamos a hacer también otro de artículo y de un movimiento ya para que ustedes puedan tener práctica y ir avanzando. Otro punto muy importante, la tarea que enviaron es hasta el diagrama de actividad. Después del diagrama de actividad no hay más tareas hasta la última entrega. Lo que vamos a hacer es verificaciones en clases por alumnos para ir trabajando y avanzando. Pero a partir de ahora vamos a hacer todo ejemplo de diseño. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda. De mi parte no, profe. Aprendimos mucho hoy realmente. Fue un poco largo, ¿verdad? Pero creo que valió un poquito la pena porque para ir Una aclarando. consulta. ¿Sí? Esta última tarea que subiste el viernes, si no me equivoco, ¿para hasta qué día está habilitada? Creo que hasta el miércoles. Tengo tiempo, entonces Sí, quiero cambiar algunas cosas de la antigua tarea. no hay problema. No hay problema con eso, porque ese no se extendió fecha todavía. El otro que extendí ya no puedo volver a extender más. Yo a veces que entendí que me va a poder enviar otra cosa. Y en todo caso pueden enviarme por correo o por en el privado en el WhatsApp directamente el documento, ya que no es muy largo todavía. Perfecto, no hay ningún problema con eso. ¿Otra consulta? De mi parte no, profe. Bueno, si no hay consulta, entonces
Esto sería la clase de hoy, como le dije, un poco largo, pero creo que valió la pena. Y nos estamos reencontrando el miércoles. Millones de gracias, profe. No hay por qué. Nos encontramos el miércoles. Excelente. Yo no quiero mostrar mi cara, profe, porque sabes que mi cara agarra toda la pantalla ahora mismo. Dale, no hay problema, se preocupe. Que tengan muy buen resto de jornada. Dale, Bueno, profe, profe, chao, chao. chao. Gracias, profe.